La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. La parábola de una mujer que pierde 10 dracmas y que luego las encuentra. También dentro de la parábola, esas parábolas de la gracia del Rey, encontramos el hijo pródigo. Todas estas tres parábolas, hermanos, como hemos ya estado diciendo, tienen un solo, vamos a decir, un solo objetivo. El objetivo es simplemente enseñarnos la gracia del Rey. Estuvimos explicando el lunes pasado la parábola de la oveja perdida y de las dracmas, de una mujer que pierde de dracmas, en el cual pues nosotros pudimos ver de que el tema central de la parábola es encontrar lo que se había perdido. En este caso vemos a un hombre que dice el Señor Jesús, déjeme hacerle un breve repaso de lo que vimos. ¿Se recuerdan que les dije, hermanos, que estas tres parábolas vinieron a ser dichas debido a lo que en el primer versículo 1 y 2 y 3 dicen? Que los fariseos, cuando miraban a los publicanos, dice, y a los pecadores acercarse a Cristo, lo criticaban. Incluso le decían, mire, a los publicanos y a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús dijo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no va a buscarla? Y luego dice también otra parábola, se la refirió y le dijo, ¿o qué mujer dice que pierde 10 dracmas, que tiene 10 dracmas, y pierde una, dice, no prende la luz en la casa, dice, la barre y busca diligentemente hasta que la encuentra? La conclusión de estas dos parábolas fue cuando el Señor dijo, os digo que así hay mayor gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces vemos que el centro de la parábola, hermanos, es el gozo de que un pecador es arrepentido y es encontrado. ¿Se acuerdan que los llevé al libro del Cantar de los Cantares, donde nosotros les pude enseñar creo que en el capítulo 2, donde así bajo en una escritura o poemas donde se refiere a una pareja romántica, dice el capítulo 2 ahí de que dice que el invierno, dice, ya se había ido, dice, la voz de la tórtola es oída, dice, en la ciudad. Y empieza a decir muchas cosas, y todo eso de lo que está hablando, hermanos, es del regocijo, de la alegría. De la misma manera, hermanos, el Señor Jesús ilustró y dijo que en el cielo hay mayor gozo cuando un pecador se arrepiente y regresa nuevamente al camino. Dígame una cosa, hermanos. ¿Nosotros nos alegramos de que los pecadores se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios? ¿Nos regocijamos nosotros? Si nosotros tenemos en nuestra familia todavía personas que no se han convertido al Evangelio o no han, vamos a decir así, escuchado del Señor Jesucristo, ¿qué esperamos para hablarles a ellos de las buenas nuevas de salvación? Cuando Jesús les dice estas parábolas a estos hombres que se creían justos, le refiere a 3 parábolas de gracia. Les dio a entender, les dijo, así como este hombre que fue, dice, a buscar la oveja que se había perdido y no regresó hasta que la encontró y la puso sobre sus hombros gozoso y regresó a la casa, al redil. Y así como esta mujer dice que no, hasta que no encontró la dracma perdida y prendió la luz y diligentemente se puso a buscarla, dice, así les tocaba también a ustedes, prácticamente, les está diciendo Jesús a los fariseos, de buscar los perdidos.
Y no echarlos a perder más, criticarlos porque andaban perdidos. Muchas veces, hermanos, nos entra como un aire de religiosos y nos creemos tan santos y tan que quisiéramos estar hasta en una vitrina para que nadie nos toque, o que si es posible ya nos prendan una candelita y digan San no sé quién por ahí. Hermanos, esa actitud debería de nosotros alejarse de nosotros y ser compasivos, misericordiosos, tener compasión por la gente perdida, hablarles de Cristo, anunciarles el evangelio. Recuérdese que nuestro trabajo es sembrar y regar. Dios es el que da el crecimiento. Y así vamos a encontrar muchas parábolas donde vamos a encontrar y vamos a ver el crecimiento misterioso, hermanos, que se da en cada corazón, o el crecimiento, hermano, que nadie puede detener, el del reino de los cielos en esta tierra. Por eso Jesús dijo muchas parábolas sobre ello. Y vemos la gracia del Rey en estas parábolas, hermano, hablando de la bondad, de la misericordia, del amor, de la compasión, de la gracia bienaventurada, que si no es por la gracia de Cristo, la gracia de ese Rey que dejó su trono para venir aquí a la tierra a salvarnos, hermano, este mundo yo no sé en qué estuviera, si Dios ya lo hubiera destruido. Pero no ser por la misericordia de Dios, hermanos, y por el amor de Dios tan grande, es porque ahorita nos hemos mantenido hasta esta fecha. El reino sigue creciendo poderosamente y se sigue anunciando todavía la misericordia del Rey. Veamos esta parábola, hermano, la tercera parábola de la gracia de Dios, que está dicha dentro de estas otras dos. Verso 11 dice, del capítulo 15. San Lucas 15:11. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda a apacentar cerdos. Oiga, qué trabajito, hermanos. 16. Y deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esta parte bien importante en la parábola, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Fíjese, note lo que la Escritura dice. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. No dice ha resucitado, sino que dice ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. A echar fiesta como ayer, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo. Viene el otro hijo, la otra parte. Estaba en el campo y cuando
Vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Oye, qué importancia el becerro gordo, allá van 2 veces que se menciona. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Pero ¿qué estaba haciendo ahí en ese momento? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Otra vez el becerro gordo, mira. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Esto, hermano, es lindo entenderlo, mire. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Prácticamente, si no has querido agarrar nada es porque no has querido. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Preciosa narración, ¿verdad? Hermosa parábola. Cuando nosotros observamos, hermanos, voy a decir así, le voy a enseñar algo, antes que nada. Fíjese las partes en la parábola que se repiten más. Por eso se los estuve señalando. Se repiten 2 cosas y se repiten 3. Las 2 cosas que se repiten y la otra es como, digamos, como un sinónimo. Es cuando el hijo dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso se repite en los versos, pero se repite 3 veces. Cuando el padre dice: bueno, traigamos el becerro gordo y matémoslo, hagamos fiesta. Si usted se fija, hay 3 versículos donde se habla del becerro, que es el 23, el verso 27 y el verso 30. También se habla del hijo y de lo que él había hecho. Prácticamente había consumido los bienes de su padre y se había ido a vivir lejos de donde él estaba, perdidamente. Esta parábola fue referida por el Señor a un grupo de religiosos que se veían justos ellos. Aparentemente dice que presentaban una justicia externa, pero por dentro decía el Señor: yo los conozco a ustedes quiénes son. Por otro lado, también escucharon la parábola los publicanos y los pecadores. Aquellos hermanos que eran mal vistos por esta gente. ¿Se acuerda cuando Zaqueo también subió a un árbol, dice sicómoro, y Jesús iba a pasar por allí? Y el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, baja del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Inmediatamente los que iban allí, los seguidores, comenzaron a murmurar de Jesús y a decir: en casa de un pecador se va a hospedar. ¿Y cuál pecador? Es el mero jefe de todos. Entonces esta gente era mal vista por los religiosos. Jesús le refiere a esta parábola y les da a entender la necesidad del arrepentimiento. En primer lugar, arrepentirse. Porque si usted se fija en la parábola, tanto el hijo menor como el hijo mayor, los 2 estaban mal. Los 2 estaban mal. El uno se fue a malgastar los bienes y el otro enojado con el padre porque recibió al hermano sano y salvo. Y si usted se fija en la parábola, ni siquiera dice mi hermano, no, que dice tu hijo. Como quien dice, este no es nada mío ya. Muchas veces así estamos, hermanos. Nosotros queremos aislar la gente pecadora, la gente, hermanos, que vemos tal vez
que anda haciendo mal, que son drogadictos, borrachos, que hay prostitutas, ladrones y esto y lo otro. Pero déjeme decirle, ellos también necesitan y tienen la oportunidad de oír el mensaje de salvación. ¿Y sabe quiénes son los responsables de predicar ese mensaje? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos los responsables de eso. Notemos las partes, hablemos un poco de la parábola, luego veamos su interpretación. Hablemos de la parábola, en sí lo que está escrito. Un hijo menor que llega y pide herencia. Esto, hermano, no se debe de hacer. Hijos que me escuchan, si todavía tienen sus padres vivos, tengan misericordia de sus padres. Pedirle herencia a un padre es decirle, ya muérete. Eso es prácticamente lo que le estaba diciendo a este muchacho. La juventud, como aquí se dice el hermano menor o el hijo menor de él, pide la herencia al padre. ¿Saben que en la ley de Moisés está escrito sobre la ley de la herencia? En el capítulo o en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, allí Dios habla y le da una ley a Moisés para el pueblo de Israel de cómo se debe de repartir la herencia para los hijos. Bíblicamente, el hermano mayor era el primero en que tenía que recibir la herencia del padre. Y por ley le tocaba una doble porción por ser el primogénito. ¿Se acuerda cuando cuando Esaú bendice a Jacob? Todas las bendiciones que él pronuncia sobre él. Y cuando Esaú quiso ir a buscar la bendición del primogénito, le dice, padre, ¿que no tienes otra bendición para mí? Solamente tienes una. Él le dijo, sí, hay otra bendición, pero es menos porque a tu hermano que ya le di la bendición, le dice, le di todo. O sea, el primogénito prácticamente era el que llevaba, hermano, la mayor parte de la herencia. Y así Dios les pone como ley a este pueblo, al pueblo de Israel, para que de esta manera se hiciese en el pueblo. Si usted lee el capítulo 21 de Deuteronomio, hermano, ahí usted podrá encontrar lo que le estoy diciendo, 21, 17 en adelante, ahí puede encontrar cómo se repartía o cómo se tenía que dar la herencia. No importa si el hombre, padre de familia, tenía 2 mujeres y si el de la querida, digamos así, era el primogénito que había nacido en la familia, a él le tocaba por herencia recibir la primogenitura y la herencia. Y si en el matrimonio, digamos que el hombre tenía, el hijo nacía en segundo lugar, Dios decía, tienes que darle la herencia al hijo de la querida. O sea, Dios es justo, hermanos. Se me quedan viendo así como que, ¿what? Pero si es Dios, hermano, Dios es justo. Anótela por ahí, me las aprende. Jacob, ¿cuántas mujeres tuvo Jacob? Si usted se fija, tuvo a Raquel y a Lea. Y ellas le dieron las concubinas para tener hijos, más hijos. Entonces, pero usted se fija allí también en la repartición, como cuando Jacob, cuando es un viejo, los bendice, al que mayormente bendice es a Judá, que casi viene siendo como el 4º hijo, el 3er hijo, creo. Entonces, hablando de las leyes de la herencia, nosotros podemos ver que Dios así lo estipuló en la ley. Les voy a decir algo para que ustedes no anden pidiendo dobles porciones. ¿Se acuerdan, hermano, en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, que cuando Elías va a subir al cielo en un torbellino, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras que te sea hecho antes de que yo sea quitado de ti? Él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Si usted pone atención y si usted conoce el contexto bíblico, si usted conoce las leyes en la Biblia y todo eso, usted se va a dar cuenta que lo único que Eliseo estaba pidiendo tener la doble porción de un primogénito. Simplemente eso es lo que estaba pidiendo Eliseo. Y ahí los nuevos predicadores dicen, pídanle la doble porción al Señor. ¿Y cuál doble porción? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo.
No, no, no podemos pedir doble espíritu, hermanos. Si ustedes se fijan, de los dos profetas, ¿quién hizo mayores milagros? ¿No los hizo Eliseo? Él pidió una doble porción. ¿Por qué le fue dada? Porque le dice, si me ves ver ir al cielo, dice, te será hecho. Entonces, de esa manera, Eliseo simplemente lo que estaba pidiendo era la doble porción del primogénito. Porque si usted se ve, cuando Elías sube al cielo, él le gritaba, Padre mío, casa de Israel, dice. Eliseo miraba a Elías como un padre, entonces simplemente eso es lo que se estaba pidiendo. Además de esto, hermano, nosotros podemos ver dentro de la parábola la insensatez de la juventud. A veces, hermano, como jóvenes, yo cometí, y mire, hasta perdí la cuenta de tantos errores que cometí. Y todavía sigo cometiendo errores, no crea que soy perfecto. Pero hay una insensatez, hermano, que se encuentra, o sea, una simpleza que se encuentra en la juventud. Por eso el libro de los Salmos, si usted se fija, el capítulo 2 hasta el capítulo 8, ahí hasta el capítulo 7, todos los capítulos empiezan, hijo mío, escucha, hijo mío, atiende a la ley, hijo mío esto, hijo mío acá. Los 7, desde el 2 hasta el 7, así empiezan esos capítulos, aconsejando a los hijos, a los jóvenes, que presten atención, que sean personas, que sean hijos, hermanos, que teman al Señor, que conozcan la ley de su Dios. Este hijo, por lo que vemos aquí, no tenía ningún temor. Pide la herencia al padre y se va a vivir. Mira, este lo que quería vivir era vivir bien a costillas del padre. Vemos que se va a una provincia, dice, apartada, y allá se fue a desperdiciar todo lo que el padre le había dado. Mire, la mala administración, las malas decisiones que se pueden cometer y que esos hermanos traen, por lo consiguiente, hermanos, traen una grande desgracia a la vida. Si usted se fija, dirá, bueno, y entonces si el padre, ¿por qué le repartió la herencia? Si sabiendo de que no tenía que ser de esa manera. ¿Sabe que muchas veces el padre nos da unas buenas lecciones a nosotros también? Ahí nos está jalando y jalando y jalando el mecate y no queremos y nos jala, es ok, te lo suelto, vete a dar en los dientes. Muchas veces así estamos. Son cosas, hermanos, puestas muy sencillas así. Tenemos un padre, 2 hijos. El hijo menor salió más astuto que el mayor. Y dijo, dame la herencia que me corresponde y me voy lejos a vivir por allá. El otro se quedó en la casa trabajando. Si usted se fija, dice que el segundo hijo pasaba en la casa, dice, trabajando. Y dice, nunca te he desobedecido. Pero cuando analizamos bien la actitud del hermano mayor, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenía un corazón amargo. El hijo menor había pecado contra el padre. Y mire, esto es sudar calentura ajena. Se puso, dice, ¿y por qué lo ha recibido? Se enojó contra su hermano. Nosotros aquí podemos decir, hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto aleluyas pecar y caer, hermano, y volver, hermano, a revolcarse en el lodo? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos entra el espíritu de religioso, uy, ese hermano. Y dice que era cristiano, y miren, ¿sabe qué? El apóstol Pablo dijo, mira, hay que temer porque estamos en el mismo camino. No vaya a ser, dice también a nosotros, vayamos y nos resbalamos en este camino. Hay que estar firmes. Pero se fije, entonces, tanto el hijo menor como el hijo mayor, ambos necesitaban la gracia del Padre. Ambos necesitaban, hermanos, ser tocados por esa gracia bendita. Cuando nosotros nos metemos a interpretar la parábola, porque fue dicha a unos hombres religiosos, nosotros vemos que Dios, hermano, tiene 2 hijos. Déjeme ver el trasfondo de esta parábola. Dios tiene 2 hijos y los 2 hijos necesitan arrepentirse y venir a Dios.
Tanto el hijo menor como el hijo mayor, Cristo les dijo, ambos necesitan la gracia perdonadora. Nosotros vemos aquí al hijo, hermanos. El hijo menor toma los bienes de su padre y se va a vivir perdidamente, hermano. ¿Cuántas veces no hemos visto gente talentosa? ¿Cuántas veces no hemos visto gente, hermanos, con una mente brillante y todo eso? Pero mira, hermano, viven perdidamente. Desperdiciar los bienes, los dones, la gracia, todo lo que Dios nos ha dado, echarlo a la basura. Lo interesante de este asunto es que el hijo menor, estando en la condición que estaba, dice que se fue a vivir lejos del padre. Usted sabe que separados de Dios o lejos de Dios, hermano, nada podemos hacer. Buscar, hermanos, lo lejos del Padre es buscarse el suicidio, la muerte. Cristo Jesús dijo, separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Entonces este hijo se va a malgastar los bienes de su padre. Le digo, estando en esa condición, el hijo entra en una, hermanos, actitud, vamos a decirlo así, hermanos, para que usted me entienda, en una actitud en la cual, hermanos, nada le hacía reflexionar. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, la actitud se vuelve así? Dura. Una actitud dura, hermano. Una actitud, hermano, en la cual ni las palabras ni los consejos, nada entra. ¿Se ha topado muchas veces así con los hijos? Que por más que los aconseja y por más que les dice, el hijo no hace caso. Entonces uno dice, llega a la conclusión y dice, ok, mijo, Dios te acompaña y tenga misericordia de ti. Estando en esa condición de perdido, mire, sucede un milagro. Por eso le dije, eso es lo importante en la parábola, volver en sí. ¿Sabe qué es volver en sí? ¿Se ha fijado, hermano, que cuando uno entra de los 14 para arriba, digamos hasta los 21 años va a poner, uno se siente, hermano, Superman y que todo lo puede y que todo lo quiere hacer y que todo aquí allá y no importa, y usted se lleva hasta con el pecho por enfrente a quien se le ponga por delante? Esa edad es peligrosa. Yo fui joven y no se rían. Ya gracias a Dios he alcanzado a llegar a la mitad de 100 años. Yo fui joven, hermanos, y sé que esa actitud es una actitud, hermanos, muy, muy fea, la que agarra uno cuando uno está joven, que no escuchas razones, no escuchas absolutamente nada y lo que tú solamente haces, eso es bien para ti. ¿Sabe? Eso es peligroso. Jóvenes que me escuchan, eso es peligroso. No oír consejos del padre, no oír consejos de la madre. Peligroso. Se cae en un estado de muerte. Así es el estado en que uno vive, de muerte. Rebelión contra Dios, contra los padres, contra las instituciones, contra el gobierno, contra todo. Uno, hermano, se vuelve, hermano, prácticamente como dice aquel, como el que figura en la segunda carta de los colosenses, de los tesalonicenses, un hombre sin ley prácticamente. Usted es ley para sí mismo. Así este hijo coge una actitud, hermanos, mala, pero en eso, cuando le empieza a faltar, se le fueron los bienes, hermano, y empezó a sentir hambre que le crujió el estómago, dice, volvió en sí. ¿Y sabe que esto es un milagro? Digo que es un milagro porque esa obra yo solamente la he visto en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad, hermanos, de volvernos a nosotros esa mentalidad, hermano, que habíamos perdido y de poder revivir otra vez. Aquí vemos, hermanos, a este muchacho que dice que vuelve en sí
Y entre medio, hermanos, de esa locura que vivió, dice, pero en la casa de mi padre que no hay esto, no hay lo otro, no hay aquí. Dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí muriéndome? Por tanto, dice, regresaré. Y mire las primeras palabras que brotaron en el corazón de este muchacho. Le diré a mi padre, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco ni ser llamado tu hijo. Pensando en esto, el joven regresó a la casa, hermanos. ¿Sabe qué? Les dijo Jesús enojados a los fariseos. Les dice, ustedes, les dijo, son los que se justifican a sí mismos. Vino Juan el Bautista y les predicó y les enseñó y habló del reino de los cielos también, les dijo, y no le quisisteis oír. Mas las prostitutas, les dijo, los publicanos y los cobradores de impuestos, les dijo, ellos le oyeron y se arrepintieron. Así es que ellos, les dijo, van delante de vosotros al reino de los cielos y ustedes, dice, van a quedar excluidos. Porque, hermano, cuando se predica la palabra del el evangelio del reino, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. Jesús vino a llamar a la gente al arrepentimiento, a tomar en serio las cosas. Mira, hay una parábola ahí que a mí me da duro y está dándole vueltas y vueltas, y es la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola, es la que se me hace, es la más difícil para mí de interpretar. Pero aquí vemos, hermanos, a los publicanos, las rameras y los cobradores de impuestos arrepentidos, que son los que reflejan al muchacho que habiendo obtenido los bienes de su padre, fue y los malgastó, pero regresó arrepentido. Por otro lado, vemos a un joven, el hermano mayor, que estando en el campo, trabajando, laborando todo el tiempo, y dice de que cuando viene y oye las danzas y la fiesta, hermanos, en la casa, llama a uno de sus siervos y le dice, ven, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Le dice, le dice, ¿no has sabido? Le dice, ha venido tu hermano y tu padre, por haberle recibido bueno y sano, ha hecho hasta matar el becerro gordo. No le dijo ni esto, ni lo que le dijo fue que habían matado al becerro. Qué importante el becerro, ¿no? Antes de llegar donde este pobre muchacho, este otro hombre, déjeme hacerle unos cuantos puntos aquí para que entienda algo. Una vez escuché a un pastor hablar de esta parábola y me cayó tan mal lo que dijo. Créame, me cayó mal. Porque dijo, nunca había visto, dijo, un padre tan alcahueto como este, que está reflejado aquí, dijo, en esta parábola. ¿Cómo llamó al padre? Lo llamó alcahueto. ¿Sabe qué es un padre alcahueto? Un padre que deja hacer a su hijo lo que se le pegue en gana y no le importa. Ese es un padre alcahueto. Así dijo ese pastor de este padre que está reflejado aquí. Porque dijo, nomás vio, dice, al hijo menor venir, dijo, que se había ido a vivir perdidamente, dijo, y se fue, dice, y se le echó al cuello, dice, y lo besó. Yo dije, qué mala interpretación de este hombre. Y vamos a ver si es cierto que el padre es un alcahueto. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del padre? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nosotros no podemos doblarle el bracito a Dios ni con lágrimas ni con nada. Olvídelo. Así dice el libro de los Salmos, así dice el primer capítulo, hermano, de la carta a los Hebreos. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios, hermano, no deja nada. Acuérdese que dice, y hasta con una sola mala palabra, dice, que uno diga, le tenemos que dar cuenta a Él por qué lo hicimos. Si eso es una sola mala palabra, imagínese qué será el resto de las cosas que hacemos. Y este hombre ingrato diciendo que el padre era un alcahueto. ¿Sabe por qué dijo que el padre era un alcahueto? Porque no vio el cordero o no vio ¿cómo se llama? El becerro gordo morirse. Por eso estaba diciendo este hombre que el padre era un alcahueto. ¿Sabe por qué el padre volvió a recibir otra vez al hijo a la casa? Porque alguien pagó con la vida. Y ese fue el becerro gordo. El becerro gordo representa a Cristo. El becerro gordo representa, hermano, que si no es esa sangre que se derrama
Y si no es ese becerro que muere, el padre no puede recibir nuevamente el hijo en la casa. Dios, hermanos, no es un Dios que simplemente va a decir, sí, al pecador sí, yo te perdono, no. No escatimó, dice la Biblia, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros en la cruz. Cargó todos los pecados nuestros en los hombros de Cristo y los clavó en la cruz del Calvario. Dios no simplemente dice, yo te perdono, hijo mío. No. Le cobró la vida a su hijo. Por eso el padre pudo hacer fiesta, regocijarse con el hijo otra vez, hermanos. Y hasta metieron hasta los sirvientes, los que trabajaban adentro de la casa, y todos hicieron una gran fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo había regresado a la casa sano y salvo. Gloria a Dios, hermanos. Así es, cualquier un pecador que se arrepiente, hay gozo, fiesta en los cielos, el Padre se regocija. ¿Por qué? Porque había un pecador arrepentirse otra vez en el mundo. Pero por allá hay una gentecita religiosa que se enoja en vez de regocijarse. Le voy a hablar del estado de muerte. Por ejemplo, en San Juan capítulo, ¿qué le dije? 16. Vamos a San Juan, capítulo 16, verso 7 creo que es. San Juan 6, 17 al 11, sí, aquí está. Vea la obra del Espíritu Santo, hermanos. San Juan 16, 7 al 11. Dice, pero yo os digo, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oiga el trabajo del Espíritu Santo en el mundo, hermanos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el Señor dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el que convence los corazones, el que hace revivir nuevamente a la gente, es el Espíritu Santo. Miren, nosotros podemos ser tremendos predicadores, como dice el hermano, que tremendo soy para enseñar, dice. Pero si no es el Espíritu Santo que le abre el corazón a una persona y lo toca, esa persona no salva. Así se lo digo. Eso de que el Hijo revivió porque estaba muerto, miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Esto se lo saben de memoria ustedes. ¿No le damos gloria a Dios, hermanos, por esta obra tan grande? Efesios 2, 1 al 3 dice, mire, y Él os dio vida a vosotros. Oiga, Él nos dio vida a nosotros, o sea, vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira que los demás. Escuchaba a mí ahora hablar del corazón. ¿Sabe que hay algo tremendo en el corazón, hermanos? También, que la Biblia lo enseña. Que la Biblia, que dice la Biblia que el corazón es capaz de pensar, y está hablando del corazón. Es capaz de pensar. Porque dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El único que lo conoce y lo puede dominar es Jehová. ¿Sabe cómo nos engaña el corazón a veces? Como este pobre muchacho que lo engañó también. A veces suben sentimientos, el corazón los produce. Suben sentimientos. Nuestro cerebro inmediatamente interpreta esos pensamientos, ¿y sabe qué? Y los hace un pensamiento. Y lo cristaliza, hermanos, y entonces es cuando somos engañados. Sube ese sentimiento hacia el corazón, hacia arriba, mire, y el cerebro tiene una capacidad tan grande que así interpreta ese sentimiento, y muchas veces los sentimientos no son buenos. El corazón nos está hablando. Por eso dice Jeremías, cuidadito con el corazón.
porque es más perversa, la cosa más perversa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por eso dice el libro del Proverbios: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese, de él mana la vida, dice. Así es que de esa manera muchas veces somos engañados. Mire, aquí dice el engaño del mundo, de los placeres, de la carne, de los pensamientos, haciendo toda clase de voluntad. Ahora bien, les decía yo que pongan atención que cuando hablan del Hijo, el Padre habla del Hijo que dice que estaba muerto y dijo, y ha revivido, no dice resucitó, ¿verdad? No, que dice que revivió. El apóstol Pedro lo pone de esta manera. Vamos a Primera de Pedro 4:6. Miren lo que dice el apóstol aquí. Cuando lleguen ahí me dicen, porque veo que todavía están fojeando las páginas. Andan por allá por Apocalipsis, hermanos. O andan por Génesis. Primera de Pedro. Les digo para que se rían, los veo muy serios. Primera de Pedro 4, verso 6, dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Oiga, ¿a quién se ha predicado el evangelio? Y mire lo que dice: se ha predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dígame, ¿no estábamos muertos en delitos y pecados? Alguien nos predica el evangelio y ¿qué sucedió? Vivimos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Él nos dio vida juntamente ¿con quién? Con el Rey, con Cristo, por su gracia bienaventurada. Él nos dio vida juntamente con Él, dice. Entonces dice el apóstol Pedro, para eso se ha predicado el evangelio a los muertos. No se está hablando de los muertos que están en la tumba. Y les voy a explicar esta diferencia. Vamos a San Juan capítulo 5, para que ustedes vean que lo que aquí hablamos es palabra de Dios, no inventos del hermano Arquímedes. Capítulo 5, verso 25 y 30. Vamos, ahí lo encontramos. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. De cierto os digo, viene la hora, ¿y qué dijo? Ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué está hablando él allí? Que en su predicación los que creyeron estaban muertos en delitos y pecados y recibieron el evangelio de salvación, volvieron a la vida otra vez, como el joven este. Miren lo que dice el verso 28, aquí está la diferencia de los muertos en carne, de los que estamos aquí todavía vivitos, pero estamos muertos, y de los que están en el sepulcro. Verso 28 dice, no os maravilléis, dijo el Señor, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces esta habla de los muertos que andamos caminando y de los muertos que están en el sepulcro. De los muertos que oyeron a Cristo predicar y volvieron a la vida, volvieron a vivir por el evangelio, por el mensaje de salvación. Y vendrá el día cuando Jesucristo regrese y venga por su iglesia y la levante y resucite los muertos. Entonces también esos muertos, desde el último hermano muerto que creyó en Jesucristo hasta el primero hermano que creyó allá, cuando oigan la voz del Hijo de Dios, esas tumbas, hermanos, quedarán vacías. Resucitaremos, hermanos, si es que el Señor no ha venido, resucitaremos, hermanos, y seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Entonces, de esto nos habla la Biblia, de resucitar. Volver otra vez a la vida, revivir en la carne. Así le pasó a este hijo que se había perdido. ¿Sabe qué? Así le pasó, dijo Jesús, a los publicanos, a los pecadores y a las prostitutas. Dijo, creyeron al mensaje y van delante, les dijo a los fariseos, de vosotros al reino de Dios. Por otro lado tenemos al hijo mayor, pero esto lo vamos a hablar el próximo lunes porque ya se me acabó el tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.